que si usted está listo, hoy vamos a continuar nuestra serie de Hechos y vamos a estar en el capítulo 19 de Hechos. Viviendo verdaderamente para Cristo, he titulado el sermón de esta tarde. Gracias nuevamente a aquellos que nos acompañan y se conectan con nosotros. Síganos, escríbanos, queremos estar orando también por ustedes donde quiera que estén. Y gracias por seguirnos también en línea. A medida que hemos venido estudiando este libro de Hechos, mis amados, es obvio ver el mover del Espíritu Santo en la manera en que el Evangelio ha ido avanzando a través de diferentes lugares, en cómo el Espíritu Santo ha venido estableciendo su iglesia a través de diferentes lugares. El mirar cómo el Evangelio avanza, como miramos la semana pasada con JD, cómo trasciende lugares geográficos, cómo corregía ideologías, filosofías o quizás una teología errónea o no bien formulada. Y eso es lo que el Espíritu Santo empezó a hacer en la iglesia y a través de la iglesia. Y quiero decirles algo, el Espíritu Santo aún continúa haciéndolo hasta el día de hoy. La obra del Espíritu Santo aún no ha terminado. Es más, la obra del Espíritu Santo no termina hasta la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese por su iglesia es cuando el Espíritu Santo termina su obra. Pero mientras Jesús no venga, el Espíritu Santo aún desea hacer su obra en cada uno de nosotros, en nosotros como iglesia y también a través de nosotros como iglesia en el lugar donde Él nos ha puesto. Y así, pero así como vemos al Espíritu Santo obrar, mis amados, de una manera poderosa, también podemos ver personajes como Pablo, los discípulos, los apóstoles, entregando sus vidas en obediencia para vivir una vida para Cristo, en Cristo y para Cristo. Porque al final, mis amados, ese es el propósito del Evangelio: transformar nuestras vidas. Porque el vivir para Cristo es más que seguir una simple religión. Vivir para Cristo o simplemente creer en Dios intelectualmente o por emoción, mis amados, no lo es todo. Vivir para Cristo tiene que ver con un cambio de vida. Vivir para Cristo se debe mirar a través de nuestras acciones, en la manera en que vivimos. El vivir para Cristo también nos va a costar algo, mis amados. Lo hemos visto a través de los hechos, en diferentes discípulos, en la vida de ellos. La vida del cristiano no es fácil muchas veces, mis amados. Pero cuando el Espíritu Santo hace una obra de renovación en nuestras vidas y comenzamos a vivir diferentes, quiero que sepas que esto va a traer un costo. Esto te costará algo. Porque cuando personas que se llaman cristianas desean seguir a Cristo Jesús de una manera cómoda, mis amados, es porque quizá no están siguiendo a Cristo realmente. Oremos. Amado Señor, en esta tarde yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, majestuoso, poderoso. Nada te detiene. Tú eres soberano sobre todas las cosas. Y por eso cantamos en este lugar: solo a Jesús sea la gloria. Porque en verdad solamente tú te la mereces y no hay otro nombre que ha sido dado bajo el cielo, Señor, en que todos los hombres puedan ser salvos. Solamente el nombre de Cristo, Señor. Y por eso venimos delante de ti en esta hora, para que tú prepares nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, nuestra mente, porque queremos exaltar a Cristo en este lugar. Queremos que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Queremos que nuestras vidas sean para Él, vivir la vida que Él desea para nosotros. Por eso, Padre, al acercarnos a ti te ruego que sea tu palabra, Señor, no solamente convenciéndonos, pero transformándonos. No solamente que obtengamos un conocimiento intelectual, sino, Dios, que lo atesoremos y que tu palabra dé fruto en nuestras vidas, que transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y que se pueda ver en lo externo, Señor, a través de cómo nos comportamos, de cómo vivimos, de cómo actuamos, de cómo hablamos, de cómo pensamos. Ayúdanos y guíanos a través de tu palabra. Por eso, Señor, es imperativo que te pido que no permitas que sean mis palabras, mis emociones, Señor,
sino más bien sea tu palabra y a través de tu Espíritu Santo enseñándonos, hablándonos a cada uno de nosotros. Comenzando conmigo mismo, siempre lo digo, Dios, semana tras semana, porque, oh Dios, yo mismo necesito continuar siendo transformado más a tu imagen. Y ese, Señor, es nuestro deseo. Para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Sí, mis amados, nuestro primer punto de hoy es: vivir para Cristo es más que una religión. Vivir para Cristo es más que religión. Debe ser más que religión, mis amados. Déjenme leer los primeros 10 versículos del capítulo 19. La palabra del Señor dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablaron mal del camino ante la multitud. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Al llegar Pablo, dice el texto, a una ciudad que se llama Éfeso, de ahí viene nuestro libro en la Biblia de Efesios, que fue una carta escrita a la iglesia de Éfeso. Al llegar él a esta ciudad de Éfeso, encontró un grupo de discípulos, dice, personas que conocían acerca de Dios, personas que habían oído acerca de Dios. No solamente habían oído, inclusive dice de que se habían arrepentido de sus pecados. Eso es importante, porque toda persona en verdad tiene que arrepentirse de sus pecados. Es bíblico. Y esas personas se habían arrepentido de sus pecados e inclusive habían sido bautizados. Pero habían sido bautizados en el bautismo de Juan, dice el texto. ¿Qué era esto? ¿En qué estaba basado el bautismo de Juan? Bueno, el bautismo de Juan estaba basado en el arrepentimiento de los pecados, pero no estaba basado en la fe ni en la obra consumadora que Cristo Jesús había hecho en la cruz por ellos, ni tampoco habían experimentado una nueva vida que solamente puede darla Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. No habían experimentado esto. Esto sin duda, habían oído hablar de la cruz, estas personas, este grupo de discípulos. Habían escuchado quizás de la resurrección. Pero todo esto era un conocimiento mental. El texto dice que ni sabían acerca del Espíritu Santo. No sabían que había un Espíritu Santo, dice. Entonces, lo que vemos aquí es un grupo de personas que su cristianismo estaba basado o era basado en las obras, en lo que hacían, en lo mental, en lo intelectual, en lo que ellos entendían por el cristianismo. Y trataban de ser buenas personas, tanto que se arrepentían de sus pecados. No era nada malo. Pero ellos lo que realmente estaban siguiendo, no estaban viviendo una vida en Cristo. No lo habían aprendido así. Lo que estaban haciendo era seguir una religión. Estaban siguiendo una religión. Y estas personas, como toda persona hasta el día de hoy, mis amados, no solo necesitan alejarse del pecado, pero también necesitamos dejar de confiar lo que podemos hacer en nuestras fuerzas para alcanzar la salvación o la vida eterna, y solamente poner nuestra confianza en la obra de Cristo Jesús, en lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz. Cuando una persona realmente entiende esto, entonces el Espíritu Santo viene, dice la Escritura, y habita en nuestra vida, en la vida de las personas, nos da una nueva vida.
en Cristo Jesús, y ahora comenzamos a vivir esta nueva vida en Cristo a través del Espíritu Santo, y Él está con nosotros para guiarnos en cómo vivir esa vida nueva que ahora es en Cristo Jesús. ¿Lo entendemos? Eso es lo que está pasando aquí, pero estas personas no lo habían entendido. Pero déjenme decirles algo, hoy en día hay todavía muchas personas también que creen, buscan una vida buena, honesta a través de una religión. Las iglesias están llenas de gente. Este no es un grupo pequeño, mis amados, en este lugar. Por eso estamos aquí, porque ya no cabíamos en el otro. Y sobre todo usted va sobre todo en este estado, alrededor de Houston, aquí hay iglesias grandísimas. Al este yo he visitado iglesias de miles y miles de personas. Pero lamentablemente, y no solamente la religión cristiana, usted ve muchas otras religiones con templos muy grandes. Y muchas personas creen y buscan vivir una vida buena, una vida honesta a través de una religión. Pero jamás han experimentado la nueva vida que solamente Cristo nos puede dar a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es opcional, mis amados, para el cristiano, es esencial para la vida cristiana. Las personas que llevan una religión tratan de ser personas buenas, personas morales, no haciendo mal a nadie, etcétera. Han oído hablar de Cristo, han oído hablar inclusive de la cruz y su resurrección, y creen en lo que sucedió. Incluso, como ya mencioné, muchos están en muchas iglesias, y todo eso es bueno. Pero aquí está el problema, mis amados. El problema está en que nunca han transferido su fe, su razón de vivir, su confiar. Siguen confiando en una vida terrenal y en aquello que puedan obtener mientras están aquí en la tierra, y cómo ellos pueden lograr quizás alcanzar el cielo. No han dejado esas cosas, continúan pensando de esa misma manera, lejos de confiar más bien y poner su confianza en Cristo Jesús y lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Vivir para Cristo es más que una religión, mis amados. El texto dice que cuando este grupo de personas finalmente lo entendió y lo comprendió, que solamente estaban viviendo una religión, que habían dado unos buenos pasos religiosamente, pero que había algo más, que no solamente era de pertenecer a un grupo más religioso, a una iglesia más, era más que eso. Y cuando ellos entonces, estas personas de Éfeso, verdaderamente lo entendieron y creyeron, fueron llenos del Espíritu Santo, dice el texto, experimentaron una nueva vida en Cristo. Esta es la realidad. Puedes estar en una iglesia, hacer cosas buenas y aún así perderte de lo más importante: un encuentro real con Cristo Jesús, quien es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Dice que Pablo continuó predicando por 3 meses en esta región. Continuó llevando el evangelio, la nueva vida en Cristo, el reino de Dios. Pero como vemos en el texto, muchos continuaron aferrándose a una religión o a su religión, lo cual continúa pasando hasta el día de hoy. Se aferran a la tradición, se aferran a una religión porque es más fácil llevar una religión que morir a nosotros mismos para entonces rendir nuestras vidas al señorío de Cristo. El texto dice que aquellos que no creyeron inclusive comenzaron a hablar mal del camino, el camino refiriéndose a Cristo Jesús o el camino de Cristo. Pero gracias a Dios por aquellos que sí creyeron, gracias a Dios por aquellos que decidieron no solamente ser parte de una religión o continuar llevando solamente una religión, pero de entregar sus vidas completamente y dar sus vidas para obtener entonces la vida de Cristo. Gracias a ese grupo de personas, como vemos en el texto, no solo lo entendieron, no solamente lo creyeron, sino fueron obedientes, experimentaron una nueva vida en Cristo. Y dice que fueron con Pablo proclamando la palabra del Señor en toda la región de Asia. Dice que eran como 12 hombres. Y esos 12 hombres lo creyeron, dijeron, ahora lo entendemos.
recibieron el Espíritu Santo, experimentaron una nueva vida en Cristo y no se quedó ahí, sino que dijeron: a Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Y comenzaron con Pablo también a compartir este evangelio y a avanzar el reino de Dios, enseñándoles a otras personas acerca de Cristo Jesús. Cuando vemos en el texto, porque lo tengo que decir porque sé que algunos se van a ir no quiero que se vaya con la duda. Dice que Pablo impuso sus manos, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Todos quieren saber qué quiere eso. Yo sé, tengo algunos aquí que quieren saber qué es eso. Cuando usted lee en el texto original, mis amados, el hablar en lenguas es hablar en otro idioma. Recuerde que durante el tiempo de los hechos, cuando la iglesia estaba siendo esparcida y establecida por Dios, mis amados, recuerde lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Cuál era el objetivo principal de Dios? Expandir su reino, expandir su evangelio. ¿Cómo lo hizo Dios? Usó a personas y les dio a través del Espíritu Santo el don de hablar otros idiomas. No eran simplemente lenguas que se inventaban, sino eran idiomas que otras personas conocían, y así es como ellos a través del Espíritu Santo hablaban otros idiomas para compartir el evangelio. Eso es lo que aquí en este texto quiere decir. La palabra original ahí es de que hablaban lenguas que no eran conocidas a ellos, pero eran conocidas a otros. Lo ve con un propósito: expander el evangelio a los demás. Dice que profetizaban. Otra vez, la palabra profetizar aquí no está hablando en el original de decir o predecir el futuro. Está hablando de proclamar la verdad o la sana doctrina. Eso es lo que estaban haciendo. Estas personas no solamente experimentaron un cambio de vida, pero también fueron y predicaron el evangelio a otras personas a través del Espíritu Santo, y lo proclamaron y lo hicieron con valentía. Esta región, mis amados, después que ellos hicieron eso, se convirtió en uno de los principales centros del cristianismo durante muchos siglos. Es más, las iglesias que usted escucha en el Apocalipsis, ¿se acuerda? Las cartas a las iglesias eran de aquí, salieron de aquí precisamente gracias a Pablo y a estos hombres que habían experimentado una nueva vida en Cristo. En este lugar, mis amados, y en aquellos que nos ven y escuchan, ustedes, aquellos que nos ven por internet, mis amados, hay algunos aquí que necesitamos tomar la decisión de simplemente dejar de seguir una religión, de simplemente decir: oh, soy parte de Crossroads y ya estuvo, o yo voy a la iglesia de vez en cuando, o la religión o la iglesia a la que tú vayas. Porque el seguir a Cristo no se trata de una religión, es más que eso. Y es necesario que comencemos a vivir para Cristo y dejar que el Espíritu Santo more en nosotros, nos dé una nueva vida y comenzar a vivir esa nueva vida en Él y a través de Él. Permitir que el Espíritu Santo no solamente nos dé una nueva, pero cuando tengamos esa nueva, experimentemos esa nueva vida en Cristo, también tengamos una diferente perspectiva de cómo vemos la vida. Tengamos una nueva misión, un nuevo propósito en Cristo, y que nuestras vidas sean guiadas para cumplir el plan de Dios para nosotros. Para algunos de los que están aquí o quizás que nos están viendo, quizás el próximo paso que necesitan dar es dar el paso de obediencia al bautismo. Para otros quizás es comenzar a servir en alguna área de ministerio. Para algunos quizás es continuar creciendo en la palabra de Dios y ser parte de un grupo de vida. Para algunos quizás es comenzar a vivir en misión, mis amados, en nuestras comunidades, ahí donde Dios nos ha puesto, en nuestra ciudad, y por qué no a otros lugares del mundo. Hoy, esta mañana, yo hablaba con un par de hermanos y decía: ayúdenme a orar porque siento que Dios en verdad desea que Crossroads en español comience a salir de sus cuatro paredes. Y alguien podría decir: no, pastor, pero ¿cómo vamos a ir a otros países si con costo estamos aquí? Mis amados, tú no te preocupes, pero tú da los pasos de fe que tú necesitas dar y permite que Dios entonces comience a obrar en tu vida y a través de tu vida. Y tú no sabes a dónde ni cómo Dios te va a llevar a lugares, ya sea que te lleve a la esquina de tu casa o al otro lado del mundo.
Necesitamos poner el sí en la mesa para el Señor. Cuando comenzamos a dudar demasiado y a tratar de razonar, yo siento que a veces Dios quizás dice: ¿sabes qué? Mejor, ahí déjale, sigue con tu vida. Pero cuando nosotros le decimos: yo no sé cómo lo vas a hacer, Dios, yo no sé, que tú sabes mi situación, pero yo no sé cómo va a pasar eso, pero quiero que sepas, Dios, que yo estoy disponible para ti. Mi vida te pertenece, oh mis amados. Y cuando nosotros hacemos eso, no sabes las cosas que Dios puede hacer. Acabo de regresar le decía yo, le contaba a alguien, yo acabo de regresar de un viaje de Seattle, Washington. Por eso no estuve con ustedes el domingo pasado. Estuve en Seattle, Washington, y nos habían invitado a una conferencia al pastor y a mí, y allá estuvimos, ¿no? Tranquilos. Lo que no sabíamos, vea las cosas de Dios, lo que no sabíamos, que la iglesia donde era la conferencia era una iglesia de ucranianos. Todos eran ucranianos, una iglesia bastante grande. Y el servicio fue en mitad ucraniano o ruso y la mitad en inglés. Y conocimos a los pastores y a los líderes. Y mientras los días que estuvimos por allá, mis amados, salió una oportunidad de ministerio. Tanto que en las próximas semanas, meses quizás, vamos a estar trabajando algo para hacer algo en Ucrania y Polonia. Esté orando por eso. Yo no sé hablar ruso. Me casé con una media rusa, pero yo no sé hablar ruso. Yo no sé hablar, yo no sé qué hablan en Polonia. Yo no sé hablar esos idiomas. Apenas hablo inglés. Pero ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos decirle sí al Señor. Lo demás déjaselo a Él. ¿Cómo Él lo va a hacer? ¿Quién sabe? Pero el seguir a Cristo es más que una religión, mis amados. Como iglesia estamos siendo llamados a alcanzar el 1% de la población aquí en The Woodlands, alrededor de The Woodlands. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? No se trata de ser fieles a una religión, sino de ser fieles a Cristo Jesús. Vivir para Cristo es más que una religión, mis amados. Número 2, vivir para Cristo es una real transformación. Vea lo que dice el texto a continuación, 11 en adelante. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataban de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así que crecía poderosamente y prevalecía la palabra de Dios. Wow. El ministerio de Pablo, mis amados, se caracterizó por poderosas obras del poder de Dios. No del poder de Pablo, sino del poder de Dios. Dios obrando a través de la vida de Pablo. Dice el texto que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo. O sea, imagínense esos pañuelos. Yo no sé para qué los usaba Pablo. Para sonarse quizás. Los delantales sin camisa, todo el sudor, imagínense. Pero sin embargo la gente se llevaba los pañuelos y delantales de su cuerpo, dice, y los llevaba a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Wow, increíble, ¿no? Dice, y las escrituras nos enseñan que el poder de Dios es a través de la persona de Cristo Jesús. No era Pablo,
Tenemos que estar claros con esto. No era Pablo, era a través de la persona de Cristo Jesús. Es en su nombre que predicamos, es en su nombre que cantamos, oramos, confrontamos a las fuerzas del mal. Y cuando oramos en su nombre, en el nombre de Jesús, esa última canción, pues decíamos: solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, a Él sea la gloria, porque solamente Él se la merece, mis amados. Cuando oramos entonces, o usamos el nombre de Jesús, mis amados, esto conlleva, mis amados, su autoridad. Su nombre conlleva su autoridad, su poder, su voluntad. Pero déjenme decirles algo. También las Escrituras nos enseñan que todos aquellos que invocan el nombre del Señor deben vivir una vida bajo su autoridad, bajo su poder y su voluntad. Porque cuando Dios no es Dios obrando, cuando no es Dios obrando, va a ser solamente una experiencia emocional o un espectáculo sin poder ni transformación. En algunos casos es Satanás ofreciendo a las personas una falsificación. Los pañuelos, mis amados, y delantales no es la normativa. Eso es lo que Dios quiso hacer en este lugar, en este tiempo específico, mis amados, para su gloria. Pero no es la normativa. No piense que un pañuelo, si oramos sobre él, va a tener poder. No piense así, por favor. Eso es tener una mente corta acerca del poder de Dios. Hay una anécdota por ahí que cuentan entre los pastores que dice de que una pareja de ancianos creía que este tipo de cosas tenían poder. Y entonces me estaban viendo en la televisión, decía: y ahora les ofrecemos el pañuelo de la unción. Y entonces con el pañuelo de la unción usted va a recibir el poder de Dios y va a ser sanado. Y los viejitos decían, pues llamaron, ¿no? Tin, tin, tin. Oye, yo quiero el pañuelo del poder, de la unción. Y no, sí, solamente mándenos $1,000, usted va a recibirlo. Entonces dice que lo pagaron. Tanto era lo que ellos deseaban. Es más, su esposa creo que estaba enferma. Y entonces el hombre paga los $1,000. Llega por correo el pañuelo. Y entonces rápidamente él lo frota a su esposa y nada pasa. Nada pasa. Entonces él, un poco confundido, llama nuevamente al teléfono. Dice, y lo pasan a customer service. ¿Cómo se dice customer service? Lo pasan al servicio al cliente. Dice, oiga, creo que me mandaron, dice, está defectuoso. Dice, porque no está pasando nada. Dice, oh, no, sí, qué bueno que nos llamó. Dice, porque lo que pasa es con esos pañuelos de la unción, dice, los tenemos que activar a través de una oración. Y la oración para activar el pañuelo cuesta $250. Mis amados, muchas veces, aunque nos reímos de cosas tan tontas como esas, es muchas veces como pensamos. Estamos más interesados y tenemos más confianza en cosas exteriores que en el verdadero poder de Dios. Es triste, es lamentable inclusive. Pero Dios no actúa de la misma manera. Entonces, usted lo ve a través de las Escrituras. Dios jamás usa el mismo sistema para hacer las grandezas que Él hace. Él lo puede hacer como Él quiera. Ahora, si usted me dice, bueno, ¿puede Dios ahora usar un pañuelo? Claro que sí, por supuesto que sí, si Dios así lo quiere. Pero no si alguien solamente está usando esto para manipular a alguien más. Satanás engaña a las personas en seguir apariencias y experiencias sin transformación. El Espíritu Santo, cuando usted lo ve, cómo el Espíritu Santo trabaja a través de las Escrituras, no es como trabaja. El Espíritu Santo no está preocupado simplemente por hacer algo extraordinario. ¿De qué sirve que tengamos algo extraordinario aquí el domingo si mañana usted va a ser la misma persona? ¿De qué me sirve a mí predicar? Y mañana yo voy a ser el peor esposo para mi esposa. El Espíritu Santo no es ese. El Espíritu Santo quiere transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera, pero pareciera que nos interesan más las cosas exteriores primero que realmente experimentar el poder de Dios en nuestras vidas.
Satanás ofrece una relación falsa con Dios a través de una religión sin tener un encuentro y relación personal. Y Satanás te va a ofrecer un falso poder o una experiencia emocional sin ningún encuentro real o transformación. Satanás ofrece sustitutos baratos. La verdadera vida cristiana tiene un alto precio, mis amados. Y lo barato, como dicen por ahí, sale caro. No hay nada como lo verdadero, mis amados. Muchos desean este tipo de cosas, el poder de Jesús, sin pagar el precio. Para nosotros se les hace popular, la moda, que la campaña de gloria, ahí van todos corriendo a la campaña de gloria, milagros, etcétera. Yo no le voy a decir qué hacer, si puede ir o no puede ir, es cosa de usted, que Dios le guíe. Pero al siguiente mes, la campaña, y ahí van. ¿Y qué pasó con la primera? Porque nos interesa más ese tipo de cosas que experimentar el verdadero poder de Dios en nuestras vidas. Y en este caso, mis amados, esto también estaba pasando aquí. Dicen que inclusive habían magos que viajaban de pueblo en pueblo, así se ganaban la vida, afirmando ellos sanar o sacar demonios de las personas. Y entonces cuando escucharon el nombre de Jesús, decían, Jesús, y Pablo, cuando ora Pablo en el nombre de Jesús, salen los demonios, la gente se sana. Entonces ellos querían usar el nombre de Jesús, porque creían que usar el nombre de Jesús era algo así como algo mágico. Dice que 7 hijos de un sacerdote judío intentaron expulsar a un demonio invocando el nombre de Jesús, sin tener ellos una relación con Jesús. No tenían ningún derecho o autoridad espiritual para usar el nombre de Jesús. Ellos descubrieron, y espero que nunca lo descubramos nosotros, que es peligroso enfrentarse al mal sin conocer ni tener una verdadera relación personal con Jesús. Jesús es Señor sobre todo, incluyendo sobre el mal. Ya lo he dicho antes, se lo voy a recordar. Jamás ponga al enemigo de Dios junto a Dios, jamás. Él es una criatura de Dios, fue creado por Dios. El mal no se compara a Dios. Dios siempre está sobre todo. Cristo Jesús tiene toda autoridad y poder. Pero estos hombres invocaban el nombre de Jesús sin conocerlo, sin tener una relación con Él, y mucho menos vivir vidas bajo su autoridad y bajo su voluntad. El poder que libera y cambia a las personas, mis amados, solamente proviene de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Nada ni nadie puede fabricar o manipular ese poder recitando simplemente el nombre de Jesús como que si fuera un amuleto mágico. Dios es el único que puede dar ese poder. Ese poder viene de Dios. Dios obra su poder, mis amados, a través de quien Él elige, y lo hace como Él quiere, bajo su voluntad, bajo su propósito y para su gloria. Es así como trabaja. ¿Cuál fue la respuesta de este espíritu malo cuando estos hijos del sacerdote pensaron que podían hacer esto? Dice que el espíritu malo se volteó hacia ellos y dijo: a Jesús conocemos, porque créanme, lo conocen y lo respetan y tienen temor de Él. Dice, es más, y sabemos quién es Pablo, porque Pablo es un hombre de Dios. Pablo tiene una vida con Dios. Pablo lleva una vida conforme a la voluntad, el propósito de Dios. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Es mi oración que nunca nos pase esto, mis amados.
que Satanás se burle en nuestra cara por el hecho de que nosotros no tenemos una vida devocional bajo la autoridad y la voluntad de nuestro Dios. Dice que el hombre a quien estaba este espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos. Eran 7. Este hombre era uno con el espíritu malo, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. La noticia de ese incidente, dice el texto, se difundió rápidamente y muchos se dieron cuenta y entendieron la diferencia entre simplemente decir que conoces a Dios y verdaderamente tener una vida en Cristo. Dice las personas que comenzaron a creer y el nombre del Señor Jesús era exaltado, dice el texto. Y tuvo un profundo impacto en toda la ciudad, tanto que venían y confesaban aquellas cosas que habían estado haciendo y de la manera en que habían estado viviendo. Se dieron cuenta en ese momento, mis amados, que la vida en Cristo no se trata simplemente de decir que eres cristiano o venir a la iglesia, sino de una genuina rendición de nuestras vidas al señorío de Cristo, para que entonces experimentemos una verdadera transformación. Tanta fue la transformación de estas personas que habían estado mirando todo lo que estaba pasando, que se comenzó a ver en sus acciones, porque así es como trabaja la transformación. El Espíritu Santo obra de adentro hacia afuera. Él obra en nuestro corazón, en nuestra mente, y comienza a verse, debe de verse por fuera. Aquellas personas que decimos que somos cristianos, pero seguimos siendo la misma persona por meses, años. El mismo hombre, esposo mal hablado, le habla mal a su esposa, no la atiende, no la sirve, porque siempre está sobre los hijos, un mal padre. Pero decimos que somos cristianos, o nos portamos mal en el trabajo, nos vende mal. Dice que es cristiano, dicen algunos. Porque la verdadera transformación comienza de adentro hacia afuera, y lo podemos ver en sus acciones. Dice que todo el mundo comenzó a sacar todo aquello que reconocían que no era o no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Entre esas cosas, libros de magia, y los quemaban a la vista de todos. Experimentaron una verdadera transformación y comenzaron a vivir en total dependencia de Dios. Mis amados, así comienzan los avivamientos. Los avivamientos no comienzan que todos vamos a hacer un avivamiento, vengan todos, 1000 personas queremos para comenzar un avivamiento. No, los avivamientos comienzan individualmente. Es como una llama. Y si individualmente se enciende esa llama, tendremos un fuego. Los avivamientos comienzan así, individualmente, reconociendo esto en nuestra vida y permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de ser. Y comenzamos a buscar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Hay algunos quizás aquí, o los que nos ven, que necesitan experimentar una verdadera transformación. Quizás has estado viniendo aquí a Crossroads por semanas, meses, yo no sé, años, y sigues pensando que el estar aquí sentado en una silla es todo lo que es el cristianismo. Te amo demasiado para decirte que no es así. Te amo demasiado para decirte que la vida en Cristo es mucho más que esto. Y comienza con una transformación, permitir que el Espíritu Santo nos dé una nueva vida, un nuevo corazón. Y hay personas aquí que necesitan experimentar esa verdadera transformación y comenzar a sacar cosas que hay en tu corazón, cosas que hay en tu mente, y quizás cosas que hay inclusive en tu casa que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y déjame decirte que el arrepentimiento y seguir la voluntad de Dios nos va a costar. Dice que cuando empezaron a sacar todos estos libros y los quemaron, después se dieron cuenta y dice, oye, pues después todos esos libros, ¿cuánto nos costaron? Dice que fue como 50,000 monedas de plata, aproximadamente como 150,000 a 200,000 dólares, que pues estuvo dispuesto para seguir a Dios verdaderamente.
Porque vivir para Cristo debe ser una real transformación y se debe notar en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestra toma de decisiones, en nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones. Las acciones externas son evidencia, mis amados, de un verdadero cambio de corazón y una transformación en Cristo. Y cuando esto pasa, los demás lo ven. Y es un testimonio acerca de lo que Cristo hace en la vida de las personas. El pasaje que leímos termina diciendo: así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Para terminar, número 3. Vivir para Cristo. Usted sabe que cuando digo para terminar faltan como 15 minutos más, ¿no? Vivir para Cristo tiene un costo. Así que los que están en línea no se me desconecten. Vivir para Cristo tiene un costo, mis amados. Déjenme leerle el resto del pasaje 21 en adelante. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasmo, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño, o sea, un alboroto por motivo del camino, o sea, por Cristo. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana, Diana era la diosa de los efesios, y producía no pocas ganancias en otras palabras, mucho dinero, hacían mucho dinero de esto, ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con los obreros de oficio semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y se han apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Vea la preocupación de estos hombres. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensajes repetidamente, le rogaban que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otras otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razones se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó en todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están en él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en la asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto.
y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea este hombre. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vivir para Cristo te costará algo y te costará mucho. Debemos tener en cuenta y claro esto que les estoy diciendo, que la palabra de Dios nos quiere decir esta tarde, mis amados. Porque si vas a tomar la decisión de vivir para Cristo y no has entendido que esto tiene un costo, lo que va a pasar es que te frustrarás en tu vida cristiana. Tu fe decaerá. Pensarás que Dios te falló o culparás a Dios por tus circunstancias y terminarás dejando el camino del Señor. Porque te va a costar tus planes. Pablo había decidido en su espíritu, dice, eso de cuando la palabra de Dios dice que Pablo había decidido en su espíritu, es que este hombre quizás comenzó a pensar, inclusive orar, y dijo, wow, esto es lo que voy a hacer. O sea, el hombre estaba determinado, hizo sus planes. Dijo, voy a ir a estas ciudades y voy a estar acá, y entonces dice el texto, que dijo, y después también voy a ir a aprovechar para ir a Roma. Roma era la capital del imperio. Ya Dios le había permitido ir por muchas ciudades, plantar iglesias, levantar líderes, discípulos, pero todavía no había ido a Roma, la ciudad. Roma era la ciudad del imperio. Y él en su mente y en su espíritu dice que él dijo, no, es que este es el plan. Así como lo veo, como Dios está haciendo todo esto, este es el plan. Vamos a ir aquí, vamos a ir allá, vamos a plantar iglesia acá, vamos a pasar aquí al auditorio principal. Yo no sé, pero el hombre estaba determinado. Dice, voy a ir a Roma. ¿Cuál era su motivación? Continuar llevando el evangelio, expandir el reino de Dios. Mis amados, nada malo con eso, al contrario, no podía haber una motivación mejor que esa. Sin embargo, no sucedió cuando él quería ni como él quería. Como vamos a ver en los próximos capítulos de Hechos, Pablo más adelante va a ser arrestado en Jerusalén. Va a ser retenido en Cesarea por 2 años. Y finalmente, después de un naufragio, va a llegar a Roma, pero como prisionero, para entonces después ser decapitado ahí. ¿Te frustran cuando tus planes se ven frustrados o no se realizan como tú deseas? Si yo soy honesto contigo, mi respuesta es sí. Yo me frustro. Pero quiero que recuerdes esta verdad. Dios obra a través de todas las cosas para cumplir no tus propósitos, sino sus propósitos en nosotros y a través de nosotros, porque Él nos ama y Él conoce lo mejor. Pon tus planes a los pies de Cristo. Si vas a vivir para Cristo, te va a costar tu popularidad. Yo no sé si tienes popularidad o no la tengas. Dices, bueno, yo no tengo. Quizás entre tu familia eres el más popular, entre tus amigos, en tu trabajo, yo no sé. Pero te va a costar tu popularidad si en verdad quieres vivir para Cristo. Por aquel tiempo, dice el texto 23, que se produjo un alboroto no pequeño. O sea, fue un gran alboroto por motivo del camino, por Cristo. El evangelio, mis amados, siempre causa disturbios, especialmente cuando amenaza lo que los demás adoran. Por motivo de vivir una vida en Cristo, mis amados, otras personas alrededor de nosotros inclusive se van a ofender. Se van a ofender por tu manera de pensar, se van a ofender por tu opinión acerca de la verdad, tu manera de vivir, y esto, mis amados, va a molestar a personas alrededor de nosotros, incluyendo nuestras familias
incluyendo nuestros amigos, y comenzarás a quedar solo. Tu popularidad se vendrá abajo porque eres diferente, porque has decidido vivir diferente. Pero aquí está la situación: o decidimos vivir o ser amigo del mundo, o ser amigos de Dios. Obedecer a Dios antes que los hombres, o obedecer y hacer lo que los demás hacen. Y dependiendo de nuestra decisión, nuestra popularidad crecerá o se vendrá abajo. Así que tendremos que decidir, o tendrás que decidir, qué es más importante para ti: vivir para los demás o vivir para Cristo. Porque vivir para Cristo te va a costar tus finanzas también. Demetrio era un platero, dice el texto, que proporcionaba plata a los otros obreros, y estos a su vez elaboraban estatuillas de la diosa Diana o templecillos de la diosa Diana para venderlos entre la gente, porque la gente, pues, en su idolatría obtenían este tipo de cosas. Cuando el evangelio, mis amados, comenzó a transformar la vida de las personas, verdaderamente transformar la vida de las personas, el negocio de este tipo de personas se comenzó a venir abajo. Pero Demetrio, ni los otros obreros, ni nadie que estaban en esta asamblea estaban enojados por la teología de Pablo. Ellos no estaban enojados por lo que Pablo estaba predicando. Ellos realmente estaban molestos porque eso estaba teniendo un efecto negativo a su negocio. Pablo estaba amenazando su negocio porque su Dios era el dinero y el temor a no tener el control de él. Ustedes quizás, muchos de aquí están pensando: oh sí, ese Demetrio, No, pero esto no es acerca de Demetrio. Es acerca de ti y de mí también, en cuanto al dinero y en cuanto a nuestras finanzas. Hoy, vivir para Cristo, mis amados, verdaderamente significa tener integridad financiera. Los cristianos deberíamos ser las personas ejemplares cuando hacemos nuestros taxes y no buscarle la vuelta. Oye, que por aquí le puedes hacer, mira, no pongas eso. ¿Ustedes creen que, hermanos, yo he estado en este país por casi 40 años, yo vine a los 15 años, lo he visto de todo entre nosotros los hispanos. Y nosotros los mexicanos, hablando de los mexicanos, hermanos mexicanos, somos los de los más transeros. Le buscamos, yo no sé si en otros países son así también. Pero mis amados, cuando se trata de las finanzas, si vamos a vivir para Cristo, mis amados, es tener una integridad financiera, es tener ética laboral que glorifique a Dios. Es que si el jefe me dice: tu entrada es de 8 a 5, es estar ahí a las 7:45 y quizás irme a las 5:15, cuando asegurarme que todo ya se terminó y está bien. Mis hermanos, el vivir para Cristo en cuanto a las finanzas es que si tienes un trabajo o un negocio, es que funcione de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios sea glorificado en todo lo que tú haces, en tu negocio. Y que otras personas en verdad sean bendecidas y no se vayan hablando mal de tu negocio. Glorificar a Dios a través de nuestras finanzas es rechazar negocios o tratos que comprometen tus valores cristianos. Serle fiel a Dios con tus finanzas aun cuando no tiene sentido. Mis amados, el área de finanzas es una de las áreas que debemos rendir si vamos a vivir para Cristo. Porque vivir para Cristo te va a costar burla cultural y presión social. Los mayores obstáculos del cristianismo a través de los siglos, de la historia, mis amados, es la religión tradicional, el estatus cultural y la presión social. Cuando hablo de estatus cultural, mis amados, hablo del conjunto de ideas, creencias, valores que definen una sociedad. ¿Está conmigo? El texto dice que estos hombres comenzaron a decir: y no solo
corremos el riesgo de perder nuestro oficio o que sea afectado nuestro negocio. Vea lo que dice, sino también que el templo de la gran diosa se considere sin valor, y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. ¿Usted cree que ellos estaban interesados en eso? No. Lo que empezaron a hacer es a manipular a las masas. ¿Por qué? Porque las masas habían crecido conociendo esa religión. Porque las masas era lo único que conocían en cuanto a religión. Diana era su diosa. Y habían crecido, era parte inclusive de la identidad, era parte de la cultura, era parte inclusive de la familia. Oh, no te vayas a volver cristiano porque vivir para Cristo, eso es religión tradicional. Vivir para Cristo te va a costar, mis amados. Porque dice que cuando oyeron esto, la gente se llenaron de ira y comenzaron a gritar: ¡oh, grande es Diana de los efesios! Porque era lo único que conocían. La gente era lo único que sabían. No conocían otra cosa más. Era parte integral de su cultura, de lo que ellos eran. Por eso necesitaban el evangelio. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro. Estatus cultural. El teatro aquí en Éfeso, mis amados, era el lugar donde se reunían, no solo para ver un show, sino era el lugar donde se reunían para entonces compartir ideologías y filosofías culturales. Era el lugar como de un entrenamiento intelectual, cultural. ¿Está conmigo? El teatro. Por eso iban al teatro. Hoy en día no vamos al teatro. Hoy día la gente, todos, van al internet o a las redes sociales para obtener conocimiento cultural. Y al final cada quien expresa y llega a su propia conclusión y verdad. Y cuando tú no eres parte de ese mundo, porque has creído en Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, te va a costar la burla cultural. Vas a escuchar cosas como: ¿de verdad ustedes creen eso? ¿Ustedes creen así? ¡Ay, qué mentalidad tan cerrada! Oye, no puedes imponer tu opinión, ni tus ideas, ni tus valores con los demás. Cada quien tiene su verdad. ¿Lo ha escuchado en la cultura en que vivimos? Mis amados, el ruido simplemente se va a intensificar. Así es que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, dice, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. ¿Cómo se llama eso? Presión social. Dice que la mayoría ni sabían por qué estaban ahí, pero estaban ahí. ¿Por qué estaban ahí? Porque los demás están ahí. No permitas que la presión social te arrastre a donde ellos están. Necesitamos como cristianos conocer la verdad y pararnos firmes, mis amados, en aquello que hemos creído y vivir la vida en Cristo, aunque te cueste burla cultural y presión social. Te va a costar oposición institucional. No eran solo individuos, era todo un sistema. Amenazas legales, protestas organizadas, industrias, negocios enteros alineándose en contra del mensaje de la verdad del evangelio. Hoy lo vemos en las legislaciones, en las narrativas de los medios de comunicación, en las políticas institucionales que cada vez se oponen más a la verdad del evangelio. Los plateros convocaron una asamblea, usaron el proceso, el poder. Y el mundo de hoy sigue estando organizado de la misma manera, en oposición al evangelio, mis amados, de igual manera que en el tiempo de Pablo. Y tú y yo necesitamos orar por nuestras instituciones. Hace
unos años atrás, tuvimos que sacar a nuestras sobrinas de la escuela porque nosotros les habíamos regalado una Biblia. Y yo les decía, cada vez que orábamos con ellas antes de ir a la escuela, decíamos que cuando tuvieran algo, algún problema, siempre fueran a Dios. Esa era la enseñanza en casa para nuestros hijos y para nuestras sobrinas. Y me acuerdo que nos mandaron una carta de la escuela esa donde ellas estaban, porque la niña había sacado su Biblia y estaba orando durante la clase. Una niña de 6, 7 años en aquel entonces. Nosotros fuimos a la escuela, tuvimos la reunión. Oh, mis amados, pues terminamos sacándolas de esa escuela, por supuesto, y poniéndolas en otras. Pero mis amados, oremos por las instituciones de este mundo, oremos por sus líderes y mantengamos firme y en alto la verdad de Cristo. Y si usted puede votar, mis amados, asegure que su voto exalte a Cristo y le glorifique a Él. Ahora sí, para terminar, te va a costar temor y desánimo. Déjame decirte algo, cada uno de nosotros necesitamos ser guiados por Dios, saber cuándo, si es de Dios o no es de Dios, que no sean nuestras emociones, que no sean nuestros arranques, pero si es la voluntad de Dios, mis amados. Pablo estaba dispuesto a ir al teatro, dice el texto. Él estaba listo para ir al teatro y defender la causa de Cristo. Pero algunos de sus discípulos dijeron, no te lo vamos a permitir, no vayas. Inclusive amigos lo llamaron, yo no sé si le textearon, yo no sé, al Pablo. Dice, oye, no te aventures, Pablo, olvídalo. Mis hermanos, algunas personas bien intencionadas intentarán disuadirnos de obedecer con valentía muchas veces. La oposición no era hostil, venía de los amigos. Es más, la oposición era una oposición protectora. No armes revuelto. Ay, ¿para qué vas a ir a hablar con la escuela? Ay, no, pero déjalo así mejor. Ay, hasta vamos a perder amigos. No digas eso en voz alta. Déjeme decirle algo. Si Dios le guía a quedarse callado, cállese. Callémonos para la gloria de Dios. Pero si Dios nos guía a defender la causa de Cristo en algún lugar, espero que usted pueda mantenerse firme y levantar el nombre del Señor en alto. Pero te va a costar el temor al hombre. Y esa es una verdadera trampa, mis amados, que nos quiere mantener pequeños. Pero si Dios está guiando y enviando, entonces obedece a Dios y no tengas temor. El texto termina que el secretario municipal de todos, el secretario municipal, un hombre secular, un funcionario secular del gobierno, probablemente no creyente, se puso de pie y calmó a la multitud. Sin saberlo, él estaba siendo usado por el Espíritu Santo, porque así va a suceder, mis amados. Dios no necesita un instrumento perfecto. Él quiere usarnos a nosotros. Pero déjeme decirle algo en cuanto a Dios y su soberanía. Para llevar a cabo sus planes y sus propósitos, Dios va a usar a cualquier persona, inclusive a un funcionario de gobierno, a una circunstancia por la que estemos pasando difícil, incluso aquellos que se oponen en contra de nosotros, para avanzar sus propósitos. Y cuando caminas o aprendemos a caminar en sintonía con el Espíritu Santo, mis amados, Dios siempre va a estar, te vas a dar cuenta que Dios siempre va a estar obrando a nuestro favor, incluso a través de las personas que no te imaginarías, que quizás ni te conocen, y quizás incluso ellos quizás ni tienen una relación con Dios. Muchos reyes, imperios, gobiernos que se levantaron en contra de la verdad de Cristo ya no existen, pero la verdad de Cristo aún permanece. Culturas con ideologías, filosofías contrarias a la verdad de Dios a través de los tiempos y la historia se han ido como vinieron, pero la iglesia de Cristo y su verdad aún están de pie. La verdad acerca del reino de Cristo Jesús son inconmovibles, mis amados. La palabra del Señor dice que el cielo va a pasar y la tierra va a pasar también, pero su palabra permanecerá para siempre.
Después de que leemos lo que pasa aquí en Hechos 19, mis amados, lo que vamos a ver es cómo Dios usó esto para entonces, hubo como una explosión del evangelio, fue impulsado a través de todos los continentes. Y nada pudo detener el evangelio. Tu momento más difícil podría estar preparando el terreno para tu mayor impacto en Cristo Jesús. Mis amados, el rechazo va a ser real. Quiero decirles, si nosotros tomamos la decisión de vivir para Cristo, el rechazo va a ser real, pero no es definitivo. Nada puede sustituir la verdad de Cristo, nada puede reemplazarla y nada puede detenerla. La verdad de Cristo continuará avanzando y Dios lo quiere hacer a través de ti y de mí. Estamos dispuestos a vivir para Cristo, no solo siguiendo una religión, sino viviendo para Cristo, permitiendo ser transformados verdaderamente por Él, y vivir para Cristo reconociendo que va a tener un costo. La religión te hace sentir cómodo. Cristo Jesús te va a incomodar. ¿A cuál de los dos has conocido realmente? ¿Y a cuál de los dos realmente estás siguiendo? Deja de vivir una vida mediocre en Cristo. Es hora que nos rindamos completamente a Él para ser transformados por Él. Y toma la decisión de ser guiado por el Espíritu Santo para complacer a Dios nada más a través de nuestras vidas, y no simplemente busquemos complacer a los demás. Ponte de pie.